A todos Dios los bendiga, ¿cómo están? Buenas noches, saluda a Sergio, a Joan, a Julián y al señor Felipe. Buenas, Buenas buenas. noches, profe, buenas noches. Recuerden que estamos viendo los acontecimientos del Estado colombiano como tal, la conformación, vimos la constitución política, vimos un poco de los derechos humanos, conocimos un poco de la historia de Colombia, ¿cierto? Pero en Colombia empiezan a haber algunas eventualidades que usted tiene que ir conociendo. ¿Como cuáles? Como algunos sucesos como lo son, digamos, el tema de las épocas que se vivieron en Colombia. Entonces, hay algunas épocas que tienen que ir sabiendo, como cuáles, los años 40, los años 50, los años 60, los años 70, los años 80, los 90, los 2000 y la de la nueva generación, ¿no? Entonces usted tiene que ir acorde porque en cada uno de esos años en Colombia ha sucedido cosas. Entonces, si usted va más o menos en el año 40, usted empieza a ver qué fue lo que sucedió en Colombia. Entonces, digamos que Bogotá no estaba tan grande todavía, ¿no? De pronto contábamos con el transporte férreo, creo que había en Bogotá. Entonces lo que vamos a empezar a ver es a observar nuestra Colombia o nuestras grandes ciudades desde algunos años, desde los 40, 50, 60, hasta que Colombia empieza a entrar en un conflicto. ¿Cuál conflicto? El conflicto más grande que hasta la época todavía existe y se llama bipartidismo. ¿Qué es bipartidismo? Resulta que existe dentro de la constitución política, existen existen decretos en los cuales se pueden conformar partidos políticos o alianzas para formar movimientos políticos, ¿cierto? Y hacer parte del Estado. Entonces, normalmente en Colombia aparecen dos. ¿Quiénes? Ustedes ya saben quiénes son, los liberales y los conservadores, ¿cierto? Y de ahí empiezan a surgir algunas ideologías o algunos pensamientos. Entonces, si yo le hago una pregunta, como por ejemplo a Julián Lozano, ¿qué identifica a una persona conservadora? Profe, la verdad, no sé qué es un conservador. Bueno, listo, vamos a ver. Sergio Ramos, Lo mismo que le digo Julián. no, no joda, hermano, ¿cómo van a decir que no se van a acordar quiénes son conservadores y quiénes son liberales? Felipe, salva la campana. No, sí, Felipe sabe. Dale, Felipe, a ver, ¿cuáles son los conservadores, Felipe? ¿O qué características tienen las personas conservadoras? Que son los mismos partidos. Bien, pertenecen a un partido. Normalmente tienen un color. El color que identifica a los conservadores, ¿cuál es? El azul. El azul, ¿cierto? Y el que identifica a los liberales, El rojo. El el rojo. rojo, ¿cierto? Entonces normalmente usted va a encontrar muchos escritos de Colombia que dice que Colombia ha estado en una guerra bipartidista. Y cuando hablamos de bipartidista quiere decir que solo han habido dos partidos, que de pronto otras personas se hayan desprendido de esos partidos. Actualmente conozco más o menos por ahí unos 16 partidos políticos, entre los cuales conocemos cuáles, Joan. ¿Qué partidos políticos conoce Joan? El Centro Democrático. El Centro Liberal. Democrático. Una pregunta, Eso mismo. El una polo. pregunta. Señor Felipe, ¿Y eso lo de la derecha e izquierda qué es? lo mismo. Los izquierdistas siempre van a decir que son las personas liberales o las personas que van a favor del pueblo, a los que les gustan los sindicatos, a los que les gusta la lucha contra el Estado. A los conservadores, normalmente los conservadores son las personas capitalistas, los que tienen empresas, los que tienen empleados, ¿cierto? Los que pueden mandar, ¿sí? Entonces ellos a veces necesitan que haya algo que conserve
el Estado, ¿sí? Entonces, estos dos partidos políticos, lo podemos decir así, son quienes empiezan a funcionar en Colombia más o menos en los años 40, pienso yo. Antes, venían ideologías desde antes, ¿cierto? Eh, entonces, vamos a ver el recorrido de Colombia, ¿listo? Tenga a la mano un esfero, el cuaderno y con qué escribir. Listo. Entonces, espero que le haya quedado claro y haya apuntado la fecha del nacimiento de cada uno de los partidos políticos, porque usted está viendo el video, ¿cierto? Y usted está ya, pilo, tomando nota, ¿no? Entonces, también usted tiene que darse cuenta que si el profe le hiciera una pregunta a usted, usted tiene que responderla y sería la siguiente. O sea que el señor Álvaro Uribe Vélez es liberal o conservador. Conservador. Listo, bien. Y o sea que el señor Petrovsky, Petro, ¿es conservador o Liberal. liberal? Liberal. ¿Cierto? Y tendríamos que empezar a ver de qué manera o de qué ideología viene a vinculársele a todos los colombianos estos dos colores, puesto que si usted se da cuenta, los dos colores de los equipos capitalinos, ¿cuáles son? O sea que cuál sería conservador y cuál sería liberal, Santa Fe y Millonarios. ¿cierto? Y si hablamos del equipo liberal, ¿cuál sería? Santa Fe. Por el color, ¿no? Y el Claro. conservador, Santa Fe. Millo, Millo, ¿cierto? Sí, claro, lo tendríamos que ver de esa parte. Lo peor que ha podido pasar en Colombia es que después de que se empiezan a formar estas ideologías, porque ven que son ideologías, por tratar de soñar en un país mejor, empiezan a surgir los conflictos entre ellos. Entonces, para la próxima clase vamos a empezar a ver esos conflictos. ¿Cuáles fueron los conflictos entre liberales y conservadores en los años 40 hasta el año, creo que hasta 1948? Más o menos vamos a ver cuando sucede el Bogotazo. Listo, que es un suceso que ya lo han visto ustedes. Estamos haciendo como un reencuentro de nuevamente ver cómo estaba Colombia en esos momentos y aún cómo sigue un día todavía. Entonces me despido de Sergio, de Joan, de Julián, de Felipe. Hago una pregunta de aquí. No recuerde que en estos días estamos entregando, próximos días van a entregar los boletines. No sé si ya los entregaron o no los han entregado. Y No. quedaron algunas personas que perdieron la evaluación conmigo. Entonces hay que mirar de sacar tiempo, de estudiar y de volver a repetir esa evaluación, porque esa nota la tienen mal. Entonces tengan en cuenta eso. ¿Listo? Nos vemos la próxima clase. Dios los bendiga. Juiciosos, que estén bien. Bueno, Bro. Bueno, profe. vale.